Hola Iglesia, damos gracias a Dios porque estamos reunidos hoy en un mismo sentir por estos medios. Te invitamos a que sigas viendo nuestros servicios y los compartas en tus redes sociales para que más personas escuchen el mensaje de Dios. En unos momentos comenzará la prédica, así que prepárate. Pero antes tendremos un tiempo de alabanza para adorar y dar gracias a Dios. Bienvenidos. Amados hermanos, Dios los bendiga. Hoy estamos aquí ante ustedes para agradecerle a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nuestras vidas. En días pasados estuve enfermo de COVID, pero Dios ha sido bueno, sumamente bueno y poderoso con nuestras vidas. Nos ha sanado. Tuvimos un tiempo en el cual el proceso de medicamentos empieza suave, pero al tercer día realmente no aguantaba aquellos dolores. Y en medio de aquel dolor, de aquel sufrimiento, se me vino a la mente un versículo de la palabra de Dios, donde nos muestra en 2 de Reyes 23. Dice la palabra de Dios que enfermó enfermedad de Ezequías. El rey Ezequías era un rey fiel. Era un rey que realmente buscaba siempre hacer la voluntad de Dios. Y él le dijo en ese versículo, en esa parte de la palabra, le dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y en ese momento cuando recuerdo yo esas palabras que dijo el rey Ezequías, yo le digo: Padre, realmente yo siempre busco, Señor, agradarte, y siempre he procurado, Señor, obedecerte. Y realmente el sentir aquellos dolores, aquel proceso de enfermedad fue muy duro para mí. Pero también pude recordar los sufrimientos de Cristo, como también pude recordar los hermanos que se han enfermado, aquellos que han estado en peligro de muerte. También para mí fue un poco más suave porque pude pasar el proceso en casa, al lado de mi familia, con todos los cuidados. Pero también recordé que aquellos hermanos que han estado pasando por aquellos, y realmente fue algo que realmente es de agradecerle a Dios, y no me canso de agradecerlo todo lo bueno que ha sido conmigo. En medio también de aquellas palabras que Dios me dio y de pedirle que me diera más, que prolongara mi vida más tiempo, también pude ver que la mano de Dios ahí estuvo presente en mi vida. Y me vino a la memoria cuando recién iniciamos nosotros aquellos tiempos donde abrimos la casa para adorar a Dios, para alabarle, para glorificarle. Cuando vivía mi madre y estábamos todos mis hermanos, y estábamos todos y nos gozábamos, los sobrinos, mis hijos, los sobrinos, eran todos chicos. Y recuerdo que nos gozábamos, íbamos al parquecito después de salir de la iglesia, y éramos 20 de familia que nos íbamos juntos como una mancha. Era un gozo tremendo que nos pasábamos ahí. Pues en medio de aquello que les comento yo, que estaba pasando el proceso de sanidad, vino a mi mente aquellos años, y Dios me pone en mi corazón, en mi vida, y me dice: ve por aquellos que se han alejado de mí, ve por ellos. Y inmediatamente, a la orden, Señor. Y nos hemos tomado ese tiempo para irle poniendo bases. Ya estamos ampliando esa parte de reunión.
donde vamos a ir, claro que sí, vamos a ir por ellos y nos vamos a gozar y vamos a estar pudiendo dar gloria a Dios por ello. Pero también, así como me ha puesto Dios en mi corazón, y por aquellos que se han perdido de mi casa, de la casa de aquellos que se reunieron aquí en tiempo, hace casi 20 años, también me pone a mí también para poder ver que la iglesia también, y toda la iglesia, por aquellos que han pasado por ahí, y que algunos podemos verlos y podemos llamarles, hacer la invitación, y que vuelvan a los caminos de Dios. Esa es también nuestra familia. Es una familia grande en Cristo. Pues gloria a Dios, hermanos, no me canso de agradecerle a Dios todo lo bueno que ha sido con nosotros. Dios me los bendiga y les doy gracias a Dios por aquellos hermanos que ya pudieron salir de esta enfermedad. Dios me los bendiga y hasta luego. Amén. Salmo 34, 7, 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Juntos uno en él.
reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Infinito aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. 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 Muy buenos días, amados hermanos. Estamos muy contentos de poder estar juntos, santificando este día para el Señor. Este día es apartado hoy en nuestros corazones y de manera física. Gracias por usted y su familia que están participando de este mensaje que viene del cielo para usted y para mí. Gracias a Dios por las personas que también han sido invitadas para poder escuchar la palabra de Dios, la palabra poderosa, milagrosa de Dios. De manera que entonces, diga conmigo, hoy en nuestro hogar y en nuestros corazones, santificamos este día, lo apartamos para darte a ti, oh Padre Celestial, honra, gloria y honor. Amén. También la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice la palabra de Dios, todas las cosas a sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hoy creemos que esta palabra hace su obra poderosa en nuestros corazones, en nuestro espíritu y en nuestra mente. Diga conmigo, Padre, hoy creemos que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo opera hoy en nosotros. Hoy declaramos esta palabra viva y eficaz y que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Dígalo conmigo, para que podamos saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza del poder de Dios. Hoy creemos que tu palabra, Señor, es recibida
en nuestro espíritu, en nuestra alma, de una manera poderosa, y que la palabra que tú envías hace su obra conforme al propósito tuyo. Lo creemos y lo que creemos confesamos para gloria tuya y en el poderoso nombre y en los méritos de Cristo. Amén. La última plática que tuvimos, hablamos sobre la importancia de que somos semilla de Dios en Cristo Jesús. Y decía claramente la palabra de Dios ahí en Mateo 13, 3, 19, 24 y 37. Y Cristo les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo, eso es lo que habla la palabra de Dios en Mateo. Y en Juan, en el capítulo 12, versos 24 al 26, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre la honrará. Qué hermosas palabras. Son palabras, una palabra viva, es una palabra que trae fe, esperanza en todos nosotros. Hoy creemos que el Señor Jesús es la simiente preciosa, es la semilla preciosa que Dios nos ha enviado. En la plática pasada teníamos que entender claramente que este asunto del grano de trigo que cae a tierra y muere es Cristo. Cristo es la vida de Dios enviada a la tierra. Y Él vino aquí a la tierra y se humanizó para que la vida de Dios contenida en Él viniera a la tierra. Y al morir y resucitar, la vida de Dios se imparte ahora a todo aquel que cree en la palabra del Evangelio. Dios necesita que le entreguemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que podamos nosotros experimentar que somos simiente de Cristo y que somos enviados para ser sembrados, para que la vida de Cristo sea en otras personas. De manera que la muerte actúe en nosotros, dice Pablo en 2 Corintios 4:12, que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Por esta razón, no basta con que seamos solo granos de trigo. También es necesario que hallemos el modo de llegar a ser fructíferos. Dígalo y repítalo conmigo ahí donde está. Llegar a ser fructíferos. La forma de ser fructíferos no consiste solamente en predicar y enseñar. También comprende sembrar la semilla. Dios no envió a Jesús al mundo para enseñar solamente. Él hizo además que su Hijo fuera sembrado como un grano de trigo en la tierra. De forma similar, Dios nos sembrará como granos de trigo aquí y allá. Un grano de trigo necesita caer en tierra y morir antes de que pueda llevar mucho fruto. Sin embargo, como bien sabemos, dicho grano posee una cáscara exterior. Y veíamos el domingo pasado, esa cáscara lo protege de ser dañado, pero también impide que el grano de trigo lleve fruto. Esa cáscara que lo cubre al grano. De manera que sin romper la cáscara exterior,
la vida interior no puede abrirse paso y salir afuera. Así que después de que este grano de trigo cae en tierra, ¿verdad? Hay un proceso en el cual trabaja en el grano para romper la cáscara. Y de esta manera, la vida que encierra el grano es puesta en libertad. De la misma manera, nosotros debemos de comprender que Dios trabaja con la vida de cada uno de nosotros para poder ser sembrados. Cuando somos sembrados, para romper lo que impide que salga lo que de Cristo está en nosotros. Esta es una obra de Dios poderosa en cada uno de nosotros. Y Él usa las circunstancias, el quebrantamiento. Él usa los momentos difíciles cuando la fe es puesta a prueba para que podamos ser rotos en nuestra alma, en lo que todavía impide que la vida de Cristo se libere, se haga visible y haga la obra poderosa por lo cual Dios la envía. La vida de nuestro Señor Jesús fue puesta en libertad por medio de su muerte. Y así también sucede con nosotros. Dice la palabra de Dios que debemos de morir a lo terrenal para que podamos nosotros vivir lo celestial. De manera que entonces, el principio que aprendimos el domingo pasado, la regla para producir fruto no está en predicar solamente la palabra, sino en morir a nosotros mismos y entregar nuestra vida, ¿verdad? Para que esto produzca vida en los que escuchan la palabra de Dios. De manera que entonces aprendimos en ese domingo que las personas cuya parte natural y anímica ya ha sido quebrantada, herida, quebrantada por Dios, accede fácilmente a la vida que hay en su interior. Y así siempre que una persona caiga realmente en tierra como una semilla y muera, entonces habrá fruto para Dios. Y también podemos comprender con todos los santos y conforme a la palabra de Dios, lo que primero de Pedro, capítulo 1, verso 23 dice: somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De modo que alabemos en este día y cada momento de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente es la palabra y el verbo, sino también es la simiente. Y los que son sembrados son los hijos del reino de los cielos. Dios lo siembra a usted y a mí para que la vida de Cristo se reproduzca. Y este es el mensaje del Evangelio que hemos experimentado y comprendido. Ser fructíferos, esa es la base fundamental de la iglesia. Es la base fundamental por la cual Dios tiene su iglesia. Ser fructífero no se logra por medio de enseñanzas solamente. No solamente enseñanzas claras ni para memorizar las escrituras, sino al caer en la tierra y morir. En esto consiste la obra de la cruz. La cruz es un hecho, no una enseñanza. Tenemos que vivirla y yo les daba a usted testimonio de que en este tiempo del COVID yo experimenté la muerte durante 3 días, la muerte en mi vida. Según la medida en que hay muerte, en esta medida también seremos fructíferos y habrá cosecha. La muerte a nuestro yo. Y esto es muy importante y quiero hacer énfasis en esto. Usted escucha a muchas personas estar hablando y diciendo siempre, el yo, el yo, el yo, el yo, ¿verdad? Yo te pido, Señor, que me des fortaleza. Yo te pido, Dios, que me des el poder. Yo te pido el yo. El yo jamás podrá ser útil en las manos de Dios. El yo nuestro tiene que morir y ya no vivir nosotros, sino es Cristo el que vive en nosotros. En lugar de decir, yo quiero que me fortalezcas, usted tiene que decir y creer en su corazón,
Cristo es mi fortaleza en este momento de necesidad. No es que Él te fortalece, sino que Él es la fuerza que opera y rescata del hoyo tu vida. Hacer morir lo terrenal. Hacer morir el yo. Cada vez que usted diga yo, usted está en un problema grave. Usted tiene que entender que el yo tiene que morir para que pueda entonces la vida de Cristo extenderse de una manera poderosa y maravillosa en cada uno de nosotros. Hoy quisiera que pudiéramos comprender el Cristo maravilloso que es nuestra vida y que en Él está incluido todo el poder. Toda la obra de Dios está en Cristo Jesús. El que vive a Cristo plenamente recibe toda la bendición, toda la herencia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y sobre todo como iglesia, unidos en una misma fe y en un mismo amor, en un mismo Señor. La palabra de Dios quisiera que pudiéramos ir a ella y que a través de esta palabra podamos darnos cuenta cuál es el plan que Dios estableció, el centro del plan de Dios. Porque si no entendemos cuál es el plan de Dios, entonces no podemos ser participantes de esto que Dios está haciendo. De manera que Génesis 1 habla la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que dijo Dios, dice, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 3, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Aquí vemos claramente que en el tercer día, el mundo, la tierra estaba cubierta de una nube, y estaba cubierta de agua, y estaba habitada la tierra por los ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron lanzados a la tierra. Y su morada estaba en las aguas, y las aguas cubrían toda la tierra. De manera que la llegada de estos ángeles rebeldes en los cielos cambiaron la situación de la tierra. La tierra, dice, se volvió desordenada y vacía y en tiniebla. No es que la tierra fue hecha desordenada, vacía y en tinieblas, sino que lo que recibió a esos ángeles, a Satanás y sus ángeles, volvieron y terminaron con lo que Dios había hecho hermoso en su tiempo. Pero Dios decidió que volviera a la tierra. Y esto es importante. La tierra, cuando emerge de las aguas, produce la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, y sus semillas están en él sobre la tierra. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Quisiera nada más que usted pudiera poner en su corazón y en su mente en este momento, que también, así como la muerte, las aguas representan muerte, así de la misma manera la muerte estaba sobre la tierra, y Dios hizo que emergiera la vida. Al emerger la tierra y la tierra traer vida, la tierra se convirtió en la vida abundante para todos. De la misma manera, si conocemos las Escrituras,
y tenemos luz de Dios para poder comprender con todos los santos, y usted en su casa con toda su familia y sus hijos, nos daremos cuenta que el centro del plan de Dios eterno, ¿sí?, hablando simbólicamente, es la tierra. La tierra es el centro del plan de Dios. Y en esa tierra Dios establece un templo y la ciudad. ¿Cuál es el objetivo de Dios al crear? El objetivo de Dios de la creación tiene que ver con recuperar la tierra y hacer algo que Él tiene planeado desde antes de la fundación del mundo para que fuera. El tercer día, cuando nuestro Señor Jesucristo salió del abismo de la muerte, en el tercer día sacó la tierra de las aguas de la muerte. Hay una simbología y una similitud. La tierra es un tipo de Cristo. Dígalo conmigo, ahí donde está usted. La tierra es un tipo de Cristo. Después que la tierra salió del agua, ¿qué sucedió? Toda clase de vida llegó a existir. Después de la resurrección, esto es, después de salir Cristo de la muerte, Cristo dice que produjo vida y vida en abundancia. Diga usted conmigo, amén. Gloria a Dios por su palabra. El hombre fue formado de esta tierra que emergió. Y esta tierra buena en gran manera, como dice la palabra, ¿verdad?, y llena de vida, de ahí fue formado el hombre, ¿verdad? Y el hombre fue, dice, formado a la imagen y semejanza. Dice el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, escuche, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobiérnenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y dice que esto que Dios ordenó con su palabra fue de esa manera. Así como Él lo dijo, así fue. De manera que entonces, la tierra simplemente es una figura para la bendición de la humanidad. Es una figura en Cristo Jesús. La tierra es, nuestra tierra para nosotros es Cristo en este tiempo. Y es la abundancia de vida y la abundancia de bien. Para el pueblo de Israel, la tierra significaba una herencia que Dios había prometido a Abraham. Y para nosotros la tierra significa Cristo. Por eso la palabra de Dios en Colosenses dice, arraigados, raíces. Tenemos que tener raíces en esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra es Cristo, no es un lugar físico. Es el ámbito espiritual que Dios tiene para nosotros. La tierra simplemente es una figura de Cristo como el todo para nosotros. Cristo es el todo, la plenitud, el todo para nosotros. La tierra, ¿verdad?, es semejanza, es un prototipo, una semejanza. Todo lo que Dios preparó para nosotros está centrado en Cristo. Dígalo al que está cerca de usted, dígalo. Todo lo que Dios preparó para nosotros está concentrado en Cristo. La palabra de Dios dice que Dios introdujo a su pueblo en la tierra prometida y su pueblo permaneció ahí y disfrutó de todas las riquezas de esa tierra. Y esto es importante. La tierra de Canaán, cuando salieron de Egipto, que pasaron por el desierto y entraron a la tierra prometida, esta tierra, ¿verdad?, prometida, que Dios le prometió a su pueblo, esta tierra era rica en gran manera, tenía todo. Los judíos no tenían que hacer absolutamente nada más que por fe tomar la tierra. Y resultó que la ciudad y el templo llegaron a existir una vez que el pueblo de Israel tuvo la tierra prometida.
Y esto es lo que es importante de ponerlo en nuestros corazones. La ciudad y el templo son el producto del disfrutar de la tierra. Repítalo conmigo. La ciudad y el templo son el producto del disfrutar de la tierra. ¿Qué es la ciudad, amado hermano? ¿Y qué es el templo? La ciudad es el centro de la autoridad de Dios, es decir, la ciudad representa el reino de Dios. La ciudad representa el reino de Dios. ¿Y qué significa el templo? El templo es el centro de la casa de Dios, es decir, es donde Dios mora, donde Dios vive. El templo es la morada de Dios. Si poseemos a Cristo como la tierra y disfrutamos de todas sus riquezas, después de cierto tiempo, de cierto periodo de tiempo, algo surgirá. La iglesia con el reino de Dios, es decir, el templo en la ciudad y el templo como morada de Dios. Este es el pensamiento central del plan eterno de Dios. Amado hermano, estamos viviendo tiempos de gran trascendencia. Nosotros hoy podemos ver a la iglesia, es la morada de Dios. Dios con nosotros. Tenemos que mantener por la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu la unidad, el amor en la vida de la iglesia. Porque la iglesia es el templo que va a traer la representación del reino de los cielos para que podamos nosotros establecer este reino aquí en la tierra. Para nosotros en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, posiblemente, o más allá, hacia donde Dios nos lleve. Pero tenemos que entender que va a haber autoridad y va a haber reino en la ciudad cuando el templo esté en su máxima expresión, con su máximo poder. Necesitamos comprender y vivir ese es el llamamiento de Dios. El plan de Dios es que usted y yo seamos sembrados como simiente preciosa, para que se establezca el reino de Dios en la ciudad. Empezando por nuestras familias, empezando por nuestras casas. No solamente llevando la palabra, sino la vida que sale de nuestros corazones y de nuestro ser, que se expresa, ¿verdad? Y que trae bendición de lo alto. Hay una fuerza tremenda y que quisiéramos tener bien presente. Hay una batalla espiritual desde los tiempos del principio hasta nuestros tiempos. Hay una batalla por la tierra, así como hay una batalla porque Cristo esté en el centro de nuestra vida. Hay una guerra espiritual en este sentido. Sacó la tierra del agua del abismo, y cuando sacó la tierra y puso al hombre en ello, Satanás trabajó con todas sus huestes para engañar al hombre, ¿verdad? Y obligarlo, ¿verdad?, a juzgar la tierra, que Dios juzgara la tierra una vez más. La tierra que había sido rescatada y la tierra que le había sido entregada al hombre para que se multiplicara, fructificara y tuviera dominio y autoridad sobre la tierra, la había perdido. De manera que entonces el pecado fue tan grande otra vez sobre la tierra y se multiplicó el pecado tan grandemente que entonces Dios envió el diluvio sobre la tierra y cubrió toda la tierra. Y usted conoce la palabra de Dios y lo que dice. Simbólicamente, cuando la tierra durante el diluvio se llenó toda la tierra, el hombre fue separado de la tierra. Y los únicos que quedaron con vida fueron los Noé y su familia en el arca. Pero ellos fueron separados de la tierra. De manera que Cristo, cuando dice en Efesios, separados de Cristo. Y esto es bien importante. Si usted está escuchando hoy este mensaje y usted no está en Cristo Jesús, sus pecados no le han sido perdonados, y usted no ha recibido la vida de Cristo, usted está separado de Cristo. Usted está separado, alejado del reino de los cielos. Todas esas personas que estaban bajo el juicio del diluvio
eran el tipo de las personas que están separadas de Cristo. Todo aquel que se separó y no tomó el llamado de Noé para subir al arca y se quedaron, vino el diluvio y acabó con toda la raza humana, dejando solamente a Noé y a su familia. Hay una fuerza espiritual que está tratando siempre de que la tierra no logre ser el propósito por el cual Dios lo estableció. El arca los regresó a disfrutar de la tierra. Para nosotros el arca es Cristo. El recibir a Cristo es regresar a disfrutar de la tierra, de las bendiciones, de todas las cosas que Dios tiene en nuestra vida. El diluvio separó a la gente de la tierra, pero el arca la regresó a la tierra. Pero dice la palabra de Dios que después de toda esta historia, Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo que lo llevaría a cierta tierra. Ahora usted puede entender que la obra de Dios siempre ha sido recobrar la tierra. Y le prometió la tierra. Y le prometió la tierra de Canaán. De manera que ahí va Abraham. Y antes de llegar a la tierra, él decidió irse a Egipto. ¿Por qué? Porque hay fuerzas espirituales que siempre están actuando para separarlo a usted y a mí del propósito eterno de Dios. La iglesia de Jesucristo, en la unidad del poder de Dios y del amor de Dios, tiene como propósito vivir a Cristo plenamente y disfrutar de la vida maravillosa que como herencia Dios nos ha dado en Él. La obra del enemigo siempre ha sido frustrar, dañar, estorbar, hacer algo para dejar la tierra en caos. Hoy lo estamos viendo por todos lados. Hay unas fuerzas espirituales que nos tienen a todos, ¿verdad?, bajo una situación difícil con la pandemia y con muchas otras cosas, la violencia y todas las cosas que están sucediendo hoy en día, porque la tierra se está convirtiendo en un caos. Pero si nosotros permanecemos en Cristo, si permanecemos nosotros en la iglesia, en Cristo Jesús, y estableciendo el reino de Dios, nada podrá detener el que Cristo sea en gran manera bendición de las naciones. El Señor llevó de nuevo a la tierra al hambre, ¿verdad? Él había escogido todo esto, pero recuerde bien lo que pasó. Dejando la tierra de Canaán, fueron a Egipto. Dejaron la tierra que Dios les había heredado y fueron a Egipto. Y al descender a Egipto, quedaron esclavos y perdieron los beneficios de lo que significaba su tierra. El enemigo intervino otra vez y el pueblo de Israel terminó esclavo en Egipto. Y después terminó esclavo en Babilonia. Estuvo por 70 años. Y así vemos a través de todo el Antiguo Testamento cuántas veces Dios recobró la tierra. El Señor la creó, pero el enemigo está dañando la tierra. Llegó el Señor a recobrarla, pero las obras del enemigo están ahí. Ahora es Cristo nuestra tierra y hay una fuerza espiritual que está tratando de que usted y yo no seamos simiente preciosa. Están tratando de que usted y yo no vivamos a plenitud la vida de Cristo en su iglesia. Hay fuerzas que están tratando de desanimarle, están fuerzas tratando de no permitirle crecer, desarrollarse y disfrutar al máximo lo que Dios tiene para usted. ¿Qué es la tierra, amado hermano? ¿Qué es la tierra? La tierra, no se olvide nunca que esta tierra es Cristo, todo incluido, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad y para la eternidad es Cristo. Eso representa, no es solamente Cristo, es Cristo pleno, total y plenamente. Posiblemente en esta mañana yo a usted le pregunto y le digo, ¿usted tiene a Cristo en su corazón?
perdón, me contestaría, Cristo es mi Señor, mi Salvador. Tengo a Cristo en mi corazón. Pero yo le preguntaría entonces, ¿qué clase de Cristo es la que usted tiene? ¿Qué ha experimentado usted de Cristo? Y tal vez usted tenga una experiencia muy pequeña, solamente la salvación. Y usted se puede pasar toda su vida en la iglesia cantando y dándole gracias a Dios por su salvación y no crecer, no desarrollarse espiritualmente. Usted tiene un Cristo muy pequeño, un Cristo que a usted le permite tener una salvación. Pero el propósito de Dios es que usted y yo experimentemos un Cristo pleno, completo, poderoso en nuestras vidas. De manera que entonces el propósito de Dios es que disfrutemos al máximo nuestra tierra, que es Cristo, y tengamos todos los beneficios que en ella hay. ¿Qué podemos encontrar en la enseñanza del pueblo de Egipto? El pueblo de Egipto estaba esclavizado. Usted y yo estábamos esclavizados por el pecado. Y llegó la palabra del Evangelio, y mediante esta palabra del Evangelio, nosotros recibimos, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados mediante el Cordero de Dios. Si usted va conmigo a la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, encontramos que les fue ordenado, ¿verdad?, que comieran el Cordero, que celebraran la Pascua. Ellos en la noche celebraron la Pascua, comieron el Cordero, y el Cordero y la sangre del Cordero lo pusieron en los dinteles de las puertas, y vino el ángel del Señor y hirió a todos los primogénitos en aquel tiempo, y fueron salvos ellos, y tuvieron una experiencia tremenda y maravillosa de que la sangre del Cordero los libraba de la muerte y la destrucción. Es lo mismo hoy. Usted recibe el Evangelio y es algo poderoso porque usted recibió el perdón de sus pecados y la vida de Dios, y ha sido liberado de la muerte para tener una vida eterna. Pero eso es todo lo que usted va a experimentar. Se puede pasar toda la vida cantando, ¿verdad? Gracias a Dios por los pecados que me perdonó y gracias porque Dios es bueno, ¿verdad? Y es verdad. Gracias porque podemos cantar de esta manera. Pero ese no es el plan total de Dios. Él quería que experimentaran no solamente el Cordero, sino que salieran con riqueza de Egipto. El paso siguiente es que salieran con riqueza de Egipto. Pero en el plan de Dios, aparte de eso, tenían que experimentar el bautismo. ¿Cuántas personas hay que tienen años diciendo, ahora sí me voy a bautizar y me voy a bautizar, y permanecen ¿dónde? En Egipto, o perseguidos por los faraones? El propósito de Dios era experimentar un bautismo para poder salir a una nueva vida y poder entrar a la tierra prometida. Sin embargo, la falta de fe del pueblo de Israel no les permitió disfrutar de todo lo que Dios les estaba ofreciendo. Y por la falta de fe tuvieron que vagar en un desierto por 40 años y morir en ese desierto y no poder entrar a la tierra sino solamente los de 20 años para abajo. ¡Qué terrible! El propósito de Dios era que celebraran la Pascua, que salieran con riqueza, que pudieran ser bautizados, que pudieran ellos recibir la bendición y en días estar en la tierra prometida disfrutando plenamente a un Dios todopoderoso y esa tierra que Dios les iba a entregar, ¿verdad? Dios nunca le dijo al pueblo de Israel, está bien con que coman la Pascua y ahí te quedes. No, amado hermano, la iglesia que hoy está Dios requiriendo en este tiempo tan importante y tan difícil, es una iglesia gloriosa. Es una iglesia que experimenta a plenitud a Cristo. No solamente la salvación, no es suficiente con comer el maná que cae del cielo estando en un desierto. Y hay personas ahí en un desierto leyendo la palabra de Dios y están en la palabra de Dios y alimentándose de la palabra de Dios. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es introducirlo en la tierra. Pero qué bueno que usted está en alabanza a Dios y en la lectura de la palabra de Dios.
Pero hay una guerra espiritual para que usted se quede en el desierto y no entre a disfrutar a Cristo en la plenitud que es la iglesia. Necesitamos comprender el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Cristo sea su tierra y en ella está todo plenamente incluido. La Pascua tiene como fin el introducirlo en la tierra. La Pascua no tenía como fin sacarlo de Egipto. El que Dios le perdonó a usted sus pecados y la sangre de Cristo lo protegió, no es el fin, no es el propósito final de Dios, es el principio de una obra poderosa de Dios para introducirlo en Cristo Jesús y que usted y yo podamos, a través de la iglesia, ser la simiente preciosa que se requiere para este tiempo. Amén. Ese es el propósito. Dios quiere que Cristo lo disfrutemos como nuestra maravillosa tierra. En Egipto, el pueblo de Israel tuvo el cordero, pero muy pocos de ellos entraron a la buena tierra. José y Caleb fueron. Muy pocos tomaron posesión de la tierra. No solamente es necesario que tú y yo experimentemos claramente la palabra de Dios. No nos podemos conformar con ser salvos. No nos podemos conformar con tener un tiempo de meditación en la palabra que es bueno. El propósito de Dios no está en el maná solamente. No es la meta final de Dios. ¿Liberó a su pueblo de Egipto para que disfrutara del maná en el desierto? No. El propósito por el cual lo sacó de Egipto era para introducirlo en la tierra prometida. Ese es el propósito. Y es el propósito de que seamos nosotros en Cristo Jesús. Pero muy pocos pueden decir realmente que disfrutan a Cristo de una manera plena, ¿verdad? Y por eso el capítulo 2 de Colosenses, la palabra nos dice que hemos sido arraigados en Cristo. Arraigados en Cristo. Considere usted esto. Si hemos sido arraigados en Cristo, entonces, ¿qué es Cristo para nosotros? ¿Sí? La respuesta es: Cristo es la tierra, Cristo es el suelo. Una planta o un árbol se arraiga en el suelo, en la tierra. Incluso nosotros hemos sido arraigados en Cristo. Usted es una pequeña planta arraigada en esta tierra que es Cristo mismo. Y debemos de confesar esta palabra y tenemos que vivirla. La mayoría de los hijos del Señor todavía están en Egipto. Comieron la Pascua, pero no han salido de la esclavitud. No han experimentado la libertad. Han experimentado solamente la Pascua. Han tomado al Señor solo como un cordero. Esta es una experiencia tremenda que tuve que aprender durante 8 días en un hospital saliendo de una muerte del COVID. Yo nací en una iglesia donde me enseñaron la importancia del Cordero de Dios, el perdón de mis pecados y que tenía la vida eterna. Pero durante años y años y años ese era el único mensaje y era la única experiencia que podíamos tener. Pero por otro lado estábamos tratando por nuestras fuerzas, ¿verdad?, a que Dios nos compusiera el yo descompuesto. Queríamos que el yo natural, Dios lo convirtiera en un yo espiritual y eso es imposible, Dios no lo hará jamás. El yo tiene que morir. Lo espiritual de nosotros es Cristo, no somos nosotros. Amén. Lo espiritual que hay en usted y en mí es Cristo, no es un yo espiritual. Y por años y años, personas duraron años y años, ¿verdad?, escuchando el Evangelio y predicando el Evangelio de la salvación y de la salvación, pero no crecieron, no se desarrollaron. Estaban en la palabra ciertamente y era como el maná, pero vivían en un desierto.
no habían sido introducidos a su herencia plena, la tierra. Haber sido introducidos en Cristo Jesús. De manera que entonces, si usted está viviendo solamente en su salvación, y si usted no ha entendido que ya no vive usted, sino es Cristo el que vive en usted, si usted está pensando que Dios lo va a componer, si usted está pensando que se va a portar bien y que ahora sí va a ser obediente a Dios, y que ahora sí usted va a traer sus diezmos, y que ahora sí va a hacer esto, usted está perdido totalmente. Esto no es así como funciona la vida cristiana. Cuando Cristo es nuestra vida, produce en nosotros su vida. Y entonces podemos disfrutar de todas las bendiciones. Amado hermano, si usted es cristiano y está vagando en un desierto y siente que todo está en contra de usted, es que Satanás está ahí trabajando fuertemente para que usted permanezca en el desierto. Y ciertamente canta usted y se alaba, y al rato va a pasar lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Se cansaron de cantarle cantos al Señor porque vivían en una esclavitud y en una situación lamentable, disfrutando la bendición de Dios un poquito solamente, no la plenitud, ¿verdad? Eso no es suficiente, amado hermano. El Señor no nos rescató de nuestra manera vana de vivir para vivir un poquito a Cristo. Él nos rescató para que podamos vivir plenamente en Cristo. El propósito de Dios no es que simplemente disfrutemos a Cristo un poquito, sino que Cristo sea todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad y para toda la eternidad. Y esto es lo que debemos hoy comprender y entender. Necesitamos, por lo tanto, dice, que de la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él. Dice Colosenses 2:6. Es un caminar con Dios todos los días. Es un caminar con Dios recorriendo la bendición de Dios para todos nosotros. Él es nuestra tierra, Él es nuestro reino. Debemos de andar en esto todos los días, caminar con Él. En Egipto se tenía el cordero, en el desierto estaba el maná, y delante del pueblo de Israel estaba la tierra de Canaán. Esta era la meta, esta era la tierra, esta era la meta de Dios. Pero no entraron porque se quedaron dando vueltas en el desierto. En estos días hemos hablado mucho acerca de la iglesia y de la expresión del cuerpo de Cristo. Pero usted y yo debemos comprender que si no tomamos posesión de Cristo por la fe, si no tomamos a Cristo como el todo de nuestra vida y lo experimentamos profundamente, nunca va a existir una iglesia gloriosa. Posiblemente una iglesia natural, una iglesia normal. Pero Dios quiere que experimentemos una iglesia poderosa. Arraigados y cimentados juntamente con otros hermanos. Amado hermano, no estamos solos. Desde el momento en que Cristo es nuestra vida, somos corporativos, la iglesia. No podemos caminar solos. Caminamos ahora en Cristo Jesús, la iglesia. Arraigados en Cristo. ¿Cómo podemos ser edificados con otros? Somos edificados en su iglesia, para gloria de Dios. Es la obra maravillosa de Dios por medio de su Espíritu. ¿Cómo podía haber existido un templo y una ciudad cuando el templo de Israel todavía vagaba en el desierto? No había templo, no había ciudad, no había nada. Porque ellos no habían poseído la tierra. También nosotros tenemos que tomar a Cristo plenamente, no solamente como salvación, no solamente como la palabra. Tenemos que entender que es establecimiento de un reino. Levantar el templo del Espíritu en nuestros corazones y en la unidad del Espíritu, la iglesia, tomar dominio sobre toda la creación, multiplicarnos, fructificarnos y tener gobierno y autoridad sobre ciudades, sobre naciones. Ese es el propósito de Dios. ¿Cómo puede existir la verdadera edificación de la iglesia si no se ha experimentado plenamente a Cristo? ¿Cómo podrá ser visible la expresión del cuerpo de Cristo si no se ha tomado plenamente a Cristo? Únicamente puede existir cuando nosotros, amado hermano,
comprendamos y experimentemos a un Cristo como el todo de nuestra vida. Nada nos hace falta. Todo nos ha sido dado mediante su divino poder. En el plan de Dios está esto. Debemos comprender que Cristo es el todo incluido. Está incluido todas las cosas que necesitamos para usted y para mí. Debe tener la práctica de experimentar a Cristo y de aplicarlo en todo. Cristo es todo para nuestras vidas. Cuando usted esté comiendo su comida en la mañana y un cereal con una fruta, usted puede decir, te doy gracias, Señor, porque esta comida que está aquí en realidad es un símbolo, ¿verdad?, de la comida verdadera que es Cristo para nosotros. Mi verdadera comida es Cristo. Mi verdadera comida es la palabra tuya, Señor, revelada. Y cuando usted está tomando agua, usted tiene que entender que esta agua es un símbolo solamente. Usted tiene que comprender que las aguas de vida del Espíritu Santo corren como ríos de bendición dentro de usted y sacian su sed espiritual. Todo lo demás es símbolo, pero lo verdadero es lo que tenemos que experimentar. Y cuando experimentamos a ese fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese alimento espiritual, entonces es Cristo en nosotros, la esperanza de toda la humanidad, la esperanza de todos nosotros. Creo que saldrá algo poderoso cuando Cristo sea experimentado por su iglesia. Esta iglesia donde estamos. Esta iglesia preciosa, vida divina. Esta iglesia donde los hermanos nos amamos y nos buscamos y estamos contentos. Gracias a Dios por una iglesia de oración. Gracias a Dios por los hermanos que estuvieron con nosotros y que por esta situación del COVID partieron a la presencia del Señor. Damos gracias a Dios por los días, por los años que estuvieron aquí. Damos gracias por la vida de Liber. Damos gracias por todas esas personas, todos esos hermanos. El Señor sabe que hay una reunión de las familias en los cielos y en la tierra. Y gozaremos de esta presencia. Amado hermano, edificar la iglesia es el reino de Dios. Es el templo en la ciudad. Y es el propósito bien claro que tiene Dios establecido. Hoy quisiera terminar con esta plática para continuar nuestra plática y poder comprender que la obra de Cristo es la herencia de Dios. La obra de Cristo es la herencia de Dios. De acuerdo al Nuevo Testamento, la obra de Cristo es doble. Por una parte, Cristo, ¿verdad?, consiste en nosotros. Dice, por una parte, nosotros estamos en Cristo. Dios nos puso en Cristo. Y por otra, Cristo está en nosotros. Lo vuelvo a repetir. La obra de Cristo es doble. En Cristo y Cristo en nosotros. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Y esto es importante que lo podamos comprender. Y hoy que sea iluminada nuestra mente y nuestro espíritu y nuestro entendimiento para esta palabra. Una parte abarca nuestro ser unido a Cristo. La otra a Cristo estando unido a nosotros. En cuanto al tiempo se refiere, primero debemos de estar en Cristo. Dígalo, primero debemos de estar en Cristo. Cristo nos pone en Cristo Jesús. Y luego, Cristo permanecerá en nosotros. El Evangelio de Juan, encontramos al Señor Jesucristo diciendo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Dígalo otra vez conmigo, permanecer en mí y yo en vosotros. Uy, hermano, cuando esta palabra me fue revelada y cuando pude comprender la verdad y la profundidad de esta palabra, yo siempre estaba pensando en Cristo, que estamos nosotros en Cristo, que Dios nos había colocado en Cristo y que todas las bendiciones de Cristo eran las bendiciones de nosotros. Pero no había experimentado lo que significa Cristo en mí. Esto tiene que ver con el futuro y con la vida que viene para adelante. Permaneced en mí, yo en vosotros, dice Juan. Nuestra permanencia en Cristo significa que nosotros como cristianos
somos beneficiados por todos los hechos realizados en Cristo. Todo lo que Cristo ha realizado desde el pasado hasta el día de hoy, todos esos hechos son beneficios nuestros. Mientras que cuando Cristo permanece en nosotros, tal cosa posibilita que experimentemos la vida del Señor como nuestra. Una cosa es lo que Cristo vivió y que estamos introducidos en esto, en su muerte, en su vida, en su resurrección. Pero ahora tenemos que comprender que Cristo en nosotros significa para nosotros la vida, el vivir de todos los días. El vivir de todos los días. El hecho de que el cristiano permanezca en Cristo significa que gana todo lo que él ha logrado en el pasado. Cuando Dios nos puso en Cristo, todo lo que Cristo hizo en el pasado hasta el día de hoy, eso que hizo nos pertenece a nosotros y podemos disfrutar de ello. Por otro lado, la permanencia de Cristo en los cristianos nos permite disfrutar hoy de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo hace, así como también de todo lo que posee. De lo que es, de lo que hace y de lo que posee. Para nosotros estar en Cristo implica que todas las cosas que Cristo ha logrado llegan a ser también nuestra posesión personal. Cristo en nosotros hace que todo lo que Él ha logrado sea para nuestro disfrute y nuestro gozo. El cristiano en Cristo, ser cristiano que está en Cristo implica que Dios ya nos ha puesto en una nueva posición. Es cuestión de posición. Hemos experimentado un nuevo comienzo y seguimos un camino que abarca desde el pasado hasta el día de hoy en Cristo Jesús. La permanencia de Cristo en los cristianos, por otra parte, comienza desde el día de hoy hasta todos los días del futuro sin fin. Lo voy a repetir. La permanencia de Cristo en los cristianos comienza desde el día de hoy hasta todos los días del futuro sin fin. Cristo logró que pudiéramos entrar en Él de una vez y para siempre. Sin embargo, amado hermano, la permanencia de Cristo en nosotros es algo que continúa por toda la eternidad. Tenemos que experimentar en Cristo y Cristo en nosotros para poder vivir una vida plena. Las Sagradas Escrituras lo declaran. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice 1 Corintios 1:30. Esto significa que Dios no solamente nos hace salir del viejo hombre, salir de nuestro yo, nuestro ego, el mundo y Satanás, sino que Dios también nos hace entrar en Cristo. Los capítulos 1 al 4 de Romanos nos habla acerca del comportamiento pecaminoso del ser humano. Mientras que desde que nosotros podemos comprender que Cristo estamos en Cristo y que Cristo es nuestra vida, cambia nuestra perspectiva totalmente. Todo lo que proviene de Dios es forjado en Cristo, no en nosotros. Repítalo conmigo. Todo lo que proviene de Dios es forjado en Cristo, no en nosotros. No obstante, debido a que estamos en Cristo, todas estas cosas han sido forjadas en nosotros también. Qué maravilloso es saber que estamos en Cristo Jesús y que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido hechas mediante su divino poder. Cristo en el cristiano está relacionado con el futuro. Y eso es importante, mi hermano. No con el pasado, adquiriendo vigencia desde ahora hasta los días futuros. Cristo en mí, Cristo en el cristiano, no trata con cosas, sino que nos da el poder de la vida. Nosotros en Cristo nos da el beneficio de la vida de Cristo. Cristo en nosotros significa el poder de la vida de Dios de Cristo. Los creyentes en Cristo tienen la oportunidad de disfrutar de la obra. Tenemos la oportunidad de disfrutar la experiencia de Cristo.
En cambio, la permanencia de Cristo en los creyentes le permite disfrutar de la vida de Cristo en ellos. Y aún más, disfrutar a Cristo mismo. Es bien importante que comprendamos y vivamos esta experiencia. El hecho de que Cristo permanezca en el creyente está destinado a que Cristo viva dentro de nosotros y para nosotros. Esta es la herencia del creyente. No es la intención de Dios que la bendición de tener a Cristo en nosotros resulte en que el creyente aprenda a imitar a Cristo. Encontramos un montón de cristianos. Yo quiero ser como Cristo. Quiero tener el carácter de Cristo. Quiero tener la vida de Cristo. Quiero tener el amor de Cristo. Amado hermano, usted lo tiene. Pero ahora lo expresa no usted, porque usted ya no vive, usted ya no tiene existencia. Ahora Cristo en usted es su gozo. Cristo en usted es su vida. Cristo en usted es el poder. Quisiera que comprendiéramos esto. No se trata de componer al hombre, se trata de un hombre nuevo. No necesitamos aprender a imitar a Cristo. No necesitamos que Cristo sea nuestro modelo. Y que después de muchos años, 10 años o 20 años, hacer gradualmente tener un parecido a Él. Porque Pablo insistió en que fue Cristo quien fue crucificado y resucitó, no fue el creyente. No es el caso del creyente mismo, viva por medio del poder de Cristo. No es el caso que el creyente mismo viva por medio del poder de Cristo, sino más bien que Cristo mismo viva dentro del creyente como su vida. Amén. Esta es la ley de la vida. Tenemos que experimentar que Dios nos puso en Cristo y que Cristo está en nosotros y Cristo en nosotros es el poder para vivir. Es todo lo que necesitamos para vivir. Amado hermano, el propósito de Dios es que experimentemos al máximo a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, que todo ha sido consumado, que todo ha sido hecho. Que nosotros mediante la fe podamos comprender que el plan maravilloso de Dios está en recuperar lo que a Dios le pertenece, recuperar la tierra, estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Y para poder establecer ese reino de los cielos en la tierra, nosotros somos las simientes en Cristo Jesús para poder ser sembrados en ella. Y luego vamos a ver lo que significa el Cristo resucitado y ascendido y poder vivir a ese Cristo. No solamente al Cristo que murió en la cruz del Calvario, sino al Cristo que ascendió a los cielos y está a diestra del Padre. Que Dios pueda hoy traer bendición grande y maravillosa a la vida de todos nosotros. Este es el propósito de Dios. Los cristianos tenemos a Cristo obrando dentro de nosotros y también viviendo por nosotros. El Señor Jesucristo mismo en nosotros representa nuestra santidad, nuestra justificación y humildad, paciencia y otras virtudes. Cristo es todo para nosotros los cristianos. Muchos enfatizan el hecho de profesar nuestra fe, pero tal énfasis degenera en tratar de hacer algunas obras o mostrar alguna actitud. Muchos se enfatizan en que debemos de ser obedientes en el comportamiento, y todo eso es bueno. Pero todo lo que produzca de la conducta del ser humano y no es obra de Cristo en el hombre, no tiene ningún valor para la edificación del reino y de la iglesia. Todo lo que proceda del hombre jamás podrá ser usado para la edificación de la iglesia. De manera que entonces los creyentes deberían de ver, por una parte, estamos en Cristo, de modo que toda su pasada experiencia ahora es nuestra. Y por otra parte, Cristo está en nosotros para hacer nuestra vida y vivir por nosotros. Simplemente creámosle a Dios. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Él vive a través de la vida de cada uno de nosotros. Que Dios abra nuestro entendimiento. Todo es por Él,
en Él y para Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia gloriosa. Gracias porque nos abres el entendimiento, alumbras los ojos de nuestro entendimiento, para que dejemos de estar viviendo una vida cristiana limitada y poder vivir una vida plena, poderosa, una vida de poder, la vida de Cristo manifestada a través de su iglesia, a través de la vida de cada uno de nosotros. No permitas que Satanás robe esta palabra, sino que esta palabra se arraigue en nuestros corazones y que pueda traer vida y vida en abundancia para todos nosotros. Hoy podemos comprender con todos los santos que Cristo es nuestra tierra y toda bendición procede de Él para todos nosotros. Amén. A usted que está por primera vez escuchando la palabra de Dios, que usted todavía vive en la esclavitud del pecado, usted necesita hoy arrepentimiento y fe. Pídale a Dios en estos momentos, dígale, dame fe y produce en mí arrepentimiento. Y Dios lo está haciendo en este momento, para que ahora usted reconozca que usted estaba viviendo en la esclavitud del pecado y que hoy Dios le ha dado a usted la bendición de poder recibir su libertad, la justificación y la santidad que Dios tiene para usted. Es un acto sencillo de fe, pero muy poderoso. Y hoy le extiendo la palabra de Dios a usted. Y si usted hoy, por voluntad propia, decide pedir perdón por sus pecados y recibir a Cristo en su corazón como vida, Dios lo hace, porque Él está buscando que usted lo haga. Dios quiere que el pecador se arrepienta y que venga a la vida. Y ese es el mensaje que predicamos. Si usted quiere hacerlo, puede hacer esta oración conmigo. Puede cerrar sus ojos para poder centrarse en la palabra que usted está hablando. Puede decir conmigo, creo que Jesucristo es la vida. Y creo que he vivido muerto en el pecado. Y que hoy Dios me extiende la bendición en Cristo Jesús para abandonar mi condición de muerte y tomar la vida de Cristo como mi vida. Hoy me arrepiento de mis pecados, pido perdón y que la sangre de Jesús, el Cristo, me limpie de toda contaminación y que tu espíritu de vida venga a mí para hacer bendición en mi vida y a través de la vida que Cristo me ha dado para toda mi casa. Hoy recibo esta bendición por gracia en el poderoso y glorioso y en los méritos de Cristo. Amén. Dios lo bendiga por esta profesión de fe. Ahora usted necesita acercarse a una iglesia, acercarse a personas que conocen la palabra de Dios y al Dios de la palabra, para que usted pueda ser enseñado y sea guiado en esta palabra y pueda traer un cambio total de su manera de vivir, hasta que usted pueda disfrutar plenamente todo lo que en Cristo Dios nos ha dado y nos ha sido hecho. Esa es la oración que tenemos hoy, que usted siga creciendo en su nueva vida en Cristo Jesús. Amados hermanos, también quisiera dar gracias a Dios con usted. Orar y dar gracias. Gracias por la fidelidad de los hermanos, porque han estado fieles trayendo sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia. Y esto es olor fragante para Dios y se multiplica en bendiciones para usted. No nos desesperemos,
Mantengamos la unidad de nuestras casas, mantengamos nuestra comunicación con los hermanos. Yo doy gracias a Dios por los que me han hablado esta semana y que me han dado ánimo, y sus llamadas me han refrescado y han lavado mis pies. Y me siento contento en esta mañana por esas bendiciones, por cada hermano, por cada persona. Y el amarnos y estar en comunión, en comunicación con Dios y con los hermanos, es de gran estima a los ojos de Dios. Mantengámonos firmes, esperando el tiempo en que podamos reunirnos y que podamos nosotros estar juntos físicamente y poder abrazarle y poder hablarle y poder tener contacto. Pero hoy el Señor sigue fluyendo en su iglesia, en la unidad de su iglesia. Gracias por las oraciones de la iglesia. Gracias por las reuniones en línea que se están haciendo en la iglesia. Alabo a Dios junto con usted por todas estas bendiciones. Estamos aprendiendo que nada puede detenernos. La iglesia sigue adelante, estableciendo el reino de Dios y la justicia de Dios en toda la tierra. Alabado sea el Señor por esto. Amados, el próximo domingo tenemos otra vez un tiempo de reunión. Aproveche su familia, el estar juntos, el amarse, el darse palabras de ánimo, el pedir perdón, el restaurar comunicación y comunión. Ese es el propósito de Dios de este tiempo. Oramos para que el Señor extienda su bendición y detenga todo mal y toda enfermedad, y que Él sea el proveedor de todas las necesidades de su pueblo, porque así es como Dios lo ha prometido y así es como Dios lo hace. Dios bendiga a su iglesia. Dios lo bendiga a usted como parte de esta iglesia maravillosa. Dios extienda y derrame bendiciones para gloria de Él. Amén. Gracias.